avances, con novedades, y para ello se encuentra en conexión ahora una de nuestras unidades móviles en la que se encuentra Damián Malatesta. Damián, buen día para vos. Sabrina te saluda. Sabrina, ¿cómo estás? Les cuento, seguimos de recorrida y esta vez vamos a hacer foco en este Día de la Tradición y fundamentalmente, más allá de que son varios aspectos los que tenemos en cuenta un día como hoy, uno claramente está relacionado con José Hernández y su nacimiento. En ese sentido, aparecen varios vínculos entre José Hernández y la provincia de Entre Ríos y específicamente Paraná, y de eso nos vamos a encargar de charlar. En realidad, él se va a encargar de contarnos en este día en particular cuál es ese nexo que existe entre José Hernández y la ciudad de Paraná. Estamos hablando del profesor de historia. Historiador le dije yo, me dijo, hasta profesor de historia está bien. Hablamos de Rubén Burlot. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días y bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la comunicación. Me decías, ya hay varios escritos, incluso algunos propios, vinculados a José Hernández y la provincia o la ciudad. Sí, hay trabajos realizados sobre José Hernández y Entre Ríos. No sé si específicamente Paraná, pero sí en Entre Ríos. Que han trabajado porque tuvo un protagonismo muy importante José Hernández con la provincia y particularmente con Paraná en la época de la presidencia de la Confederación, ¿no? Cuando fue presidente de Urquiza. Viene a Paraná en 1857, luego de la separación de Buenos Aires. José Hernández era un militante, digamos, del federalismo, por lo tanto él había nacido en Buenos Aires, se viene a Entre Ríos. Trabaja en forma particular en el comercio y luego trabaja como taquígrafo del Senado de la Confederación. Ese es su empleo, pero además tiene vinculaciones políticas, forma parte de lo que se llamó la generación de los hombres del Paraná, es decir, que todos los que se habían acercado al gobierno de la Confederación, intelectuales, políticos, conforman un grupo de pensadores que se conoce como la generación de los hombres del Paraná, y además él como taquígrafo cumple esas funciones recorre, digamos, la ciudad, conoce la ciudad, tiene un claro conocimiento de la idiosincrasia de Paraná, fundamentalmente porque suele frecuentar los almacenes, los bares de alrededor del Mercado de la Paz, ¿no? El Mercado de la Paz, donde ahora hay un shopping, y él compartía con la gente que venía del campo a traer mercancías para vender en el Mercado de la Paz, y entonces ahí empieza a captar el espíritu entrerriano. Se dice, y eso es solamente una tradición, no tiene una comprobación histórica, de que en ese lugar comienza a conocer los criollos entrerrianos, los paisanos, y de alguna manera la figura del Martín Fierro se inspira en esos paisanos entrerrianos con su modo de hablar, sus formas de vida, etc. Entonces, de alguna manera construye el personaje, o por lo menos empieza a construirlo con el conocimiento de esos criollos entrerrianos con el cual él frecuenta. Hay un nexo laboral, político, y también aparecen estos aspectos más de lo cultural, de lo histórico, que han sido inspiradores tal vez para el Martín Fierro, esa gran obra. Sí, pues Martín Fierro, que él lo empieza a escribir 20 años después, pero que en ese momento ya empieza seguramente a pergeñarlo, ¿no? Un intelectual completo, porque era digamos, político, era taquígrafo y además era periodista, ¿no? Y escribió justamente en el Nacional Argentino, que era el diario oficial de la Confederación, que se editaba acá en Paraná, y firmaba con un seudónimo muy curioso que es Matraca. Porque Matraca era el apodo que le habían puesto, según dicen, en los bares ahí, por su voz altisonante, muy potente, entonces le decían Matraca. Y él firmaba, justamente están en los diarios de esa época, los artículos que él firmaba con el seudónimo Matraca. Así que aparece Paraná como un nexo inspirador, sobre todo en esa época donde era diferente los cruces que había entre las personas. Digo por esto que señalabas de la importancia de tal vez la figura gauchesca presente recorriendo calles que hoy han cambiado totalmente. Exactamente. Si bien José Hernández había tenido contacto con el campo en la provincia de Buenos Aires, en la chacra de sus padres, obviamente había conocido también a los gauchos
bonaerenses o criollos. La figura de gaucho, digamos, el nombre gaucho es posterior, digamos, justamente nace con el Martín Fierro, que se llama justamente El Gaucho Martín Fierro, su libro, que fue un libro muy popular, que se vendía en las pulperías justamente en forma de folletines, de entregas, y que, bueno, se popularizó entre toda la gente que supiera o no leer, digamos, se hacían leer el Martín Fierro, así que fue muy importante. Pero eso, de alguna manera, nace acá, en Paraná, en Entre Ríos, porque además él siguió teniendo vínculos, más allá de que después de la batalla de Pavón, donde Urquiza tiene una actitud ambigua sobre el triunfo de esa o derrota de esa batalla, bueno, se enemista con Urquiza y se retira de acá de Paraná. Pero después vuelve por Entre Ríos en 1865, cuando se bombardean Paysandú, él y su hermano Rafael, que también estaba vinculado a la taquigrafía. Hay un libro que es un manual de taquigrafía escrito por Rafael Hernández. Vienen a Entre Ríos y Rafael participa en la defensa de Paysandú. José aparentemente no, viene a Entre Ríos, pero no cruza el río Uruguay en ese momento. Y después, en 1870, con el levantamiento de López Jordán, cuando después del asesinato de Urquiza, que el gobierno de Buenos Aires manda la intervención armada de Entre Ríos, él lucha en el bando de López Jordán, en los levantamientos de López Jordán, incluso se va parte del exilio al Brasil, y se dice que ahí comienza a hacer los primeros apuntes del Martín Fierro, o sea, cuando está exiliado en Brasil. Después lo termina escribiendo en Buenos Aires, pues. Lo importante de este contacto que estamos teniendo es saber que en esas calles de Paraná aparecen algunas rastros que ha dejado José Hernández, podemos decir, inspiradores para lo que ha sido después toda su vida, incluso inspirando este día en particular. Y sí, y además, está todavía la vivienda, el lugar, se conoce donde vivió José Hernández, se casó con una paranaense, que es García del Solar, y tuvo 2 hijos en Paraná. Se casó en la Catedral de Paraná, el antiguo edificio de la Catedral. Ahí se casó y bautizó los 2 primeros hijos. Tuvo 7 hijos y los 2 primeros los bautiza acá en Paraná. Así que tiene un fuerte vínculo con nuestra ciudad. Rubén, muchas gracias por este aporte. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a disposición para cuando quieran. Ya lo sabemos, muchas gracias. Así que volveremos. Rubén Burlot, entonces, profesor de Historia, contándonos acerca de José Hernández, su vínculo con la ciudad de Paraná, que como escuchaban es amplio, no solo en lo que ha podido llegar a inspirar en relación a Martín Fierro, sino fundamentalmente también lo que ha sido su vida política, su vida íntima también vinculada a la capital entrerriana. Gracias, Damián, por el contacto, por la comunicación. Y bueno, es increíble y es hermoso poder escuchar a Rubén Burlot acerca de todo lo que nos contó. Creo que es una historia impresionante que no debemos dejar perder. Tenemos que seguir hablando y contando y relatando la historia que nos pertenece para no perderla, que no se pierda en el tiempo. Y ahora cambiamos de información, ya que, bueno, se viene la tan esperada y ansiada Fiesta de la Playa allí en Concepción del Uruguay, la Fiesta Nacional de la Playa. Y para tener más información al respecto y poder